seguramente algunos ya han leído, releído, ojalá todos hayan leído, así que vamos a hacer un repaso sobre este tema de tolerancia y inmunitaria, tolerancia inmunitaria y autoinmunidad. ¿Qué significa, chicos, tolerancia? ¿Ya? Tolerancia, como si es que han revisado nuestro textito, chicos, en nuestro texto clarito dice, ¿no ve? Clarito indica, hay un subtítulo todavía, dice, discriminación entre lo propio y lo extraño. Entonces, ¿qué significa? Nuestro sistema inmunitario tiene que saber reconocer tanto lo extraño y tanto lo propio. Entonces, eso vamos a hablar hoy día sobre esta tolerancia inmunitaria. Por eso, cuando falla, por ejemplo, cuando falla, no reconoce a lo propio y entonces ahí vamos a hablar sobre la autoinmunidad. Cuando hablamos de autoinmunidad, seguramente algunos ya están pensando que son las enfermedades autoinmunitarias, son aquellas enfermedades por problemas de que nuestros autoanticuerpos atacan a nuestros mismos antígenos o a nuestras mismas defensas, ¿ya? Eso es más o menos para que me entiendan. Entonces, hoy vamos a ver tolerancia inmunitaria y autoinmunidad, ¿ya? Entonces, aquí como dice tolerancia inmunológica, la incapacidad de producir una respuesta específica frente a un antígeno, ya sea lo propio o extraño, inducida por el contacto previo con dicho antígeno. Como hace rato les mencionaba, entonces nuestro sistema inmunitario, ya todas las defensas que hemos hecho los clases anteriores, casi siempre hemos hablado sobre el enemigo que les decía, ¿no ve? Sobre un microorganismo que puede ser una bacteria, un virus, un hongo, un parásito. Entonces, hemos dicho, por ejemplo, todo lo que es respuesta inmunitaria, todas esas nuestras defensas, siempre tanta variedad de microorganismos que les he dicho, entonces reaccionaba, ese ratito eliminaba, ¿no ve? Pero no hemos hablado casi poco, porque nosotros también en nuestro sistema, en nuestros organismos tenemos antígenos y anticuerpos propios, ¿ya? Para que un poquito se den mucha idea, por ejemplo, los antígenos propios tenemos como los polisacáridos, como lípidos, ácidos nucleicos, como las proteínas, fragmentos, todo en todo nuestro organismo. Y entonces nuestro sistema inmunitario tiene que saber reconocer, no tiene que atacar. A eso llamamos tolerancia inmunológica. Entonces tienen que saber tolerar, que es decir, tienen que tener paciencia en no atacar, tolerancia. ¿Ya? Eh, Todas las clases anteriores hemos dicho que tiene que saber reconocer al antígeno ya extraño. Al antígeno extraño ya hemos hablado tanto de virus, todos los sinapsis inmunológicas, los anticuerpos, todo. Y ahora tenemos que ver, por ejemplo, por qué tienen que saber reconocer lo propio y lo extraño. Eso significa, por ejemplo, la incapacidad de producir una respuesta específica, ¿ya? Frente al antígeno propio, en este caso, también a lo extraño ya hemos visto. Entonces, la autotolerancia es establecida cuando los linfocitos entran en contacto con antígenos propios durante su desarrollo. Aquí están viendo en este dibujo, ¿ya? Esta es una respuesta normal, este ya hemos hecho, chicos, ¿ya? Siempre hemos hablado, por ejemplo, cuando llega un microorganismo y entonces tiene que activarse, tienen que empezar a defender a nuestro organismo. Y ya aquí nos vamos a ver, por ejemplo, hemos visto la proliferación, por ejemplo, expansión clonal, la diferenciación, todo eso, lo normal. Pero, por ejemplo, en la tolerancia, por ejemplo, con nuestros antígenos propios, ¿qué tiene que pasar? Con nuestros antígenos propios, ¿qué es lo que pasa? Ahorita más atrás vamos a ver, tanto en la parte central y la periférica, siempre lleva a anergia, ¿ya? Anergia. Todavía hemos hecho en sinapsis inmunológica, que es anergia, pero vamos a repetir más atrás, ¿ya? Y también a una muerte celular y también cambios de especificidad, los famosos apoptosis. Así se controla con los antígenos propios. Este es un repaso, más atrás vamos a ver, ¿ya? Aquí, por ejemplo, está hablando ya de dos niveles, tolerancia a nivel central y tolerancia a nivel periférica.
¿Ya? Este cuadrito solamente para mencionar, para que a los que han leído, pero más atrás los mismos tenemos. Por ejemplo, en la tolerancia central estamos hablando a nivel central, ¿ya? Pero mejor en los otros, mejor aquí primero veremos de qué es tolerancia central, ¿ya? Está siempre inducida en la tolerancia central los linfocitos, los, los linfocitos inmaduros, ¿ya? Estos linfocitos inmaduros, ¿dónde se encuentran? Si estamos hablando de la tolerancia central, estamos hablando a nivel del timo, a nivel de la médula ósea, ¿ya? A ese nivel, por ejemplo, va a haber tolerancia central. Y la tolerancia periférica, estos antígenos van a ser reconocidos por los linfocitos maduros. Esa es la diferencia. En la tolerancia periférica, por ejemplo, a nivel del cuartel general, hemos dicho, ¿no ve? En los tejidos periféricos, en los ganglios linfáticos, ahí están los linfocitos maduros. En cambio, en el timo, ¿no ve? Va a ir a madurar los linfocitos T, y en la médula ósea los linfocitos B, pero ahí todavía son inmaduros, pero estos linfocitos inmaduros reconocen a los antígenos propios y también a los antígenos extraños. A eso llamamos cuando son reconocidos, ¿ya? Y todavía hay tolerancia central, como decir, por ejemplo, reconocen tanto en la central, en la periferia, a los antígenos propios. Entonces, la tolerancia inmunitaria y autoinmunidad, hemos dicho, es la discriminación entre lo propio y lo extraño en el sistema inmunitario y su fallo. Su fallo sería la autoinmunidad, ¿ya? Pero la tolerancia inmunitaria tiene que saber nuestro sistema inmunitario reconocer lo propio, a los antígenos propios que están en nuestro cuerpo y también a lo extraño. El sistema inmunitario normal es que puede reaccionar a enorme variedad de microbios, pero no reacciona contra antígenos propios del individuo. Esa es una pregunta grande seguramente cuando hemos hecho tantas clases. Alguien seguro se ha preguntado, nosotros también tenemos antígenos propios, ¿por qué no reaccionan? Tanto hemos hablado de los linfocitos B y de los linfocitos T, ¿ya? Pero más atrás les explico. Esta falta de respuesta a los antígenos propios, también llamada tolerancia inmunitaria, a eso llamamos. ¿Qué es tolerancia inmunitaria? Entonces, no hay una respuesta inmunitaria, ¿ya? A los antígenos propios. Esta falta de respuesta, no hay una, por decir, no hay diremos, una activación, no reconocen, entonces no la atacan a nuestros antígenos propios. Pero cuando falla ya, diremos, nuestros mismos defensas como los linfocitos B y los linfocitos T reactivos o reguladores que más atrás vamos a ver, y esos, por ejemplo, cuando ya falla esta tolerancia inmunitaria, entonces vamos a llamar la autoinmunidad. Pero tienen que saber reconocer qué es lo propio, qué es lo extraño. Si estos mecanismos fallan, el sistema inmunitario puede atacar a las células, a los tejidos propios del sujeto. Tales reacciones constituyen la denominada autoinmunidad o enfermedades autoinmunitarias. Entonces, como que más o menos para que se den idea, cuando falla ya en reconocer a los antígenos propios, ya eso es una falla de la tolerancia inmunitaria, entonces entramos a estas enfermedades que seguramente vamos a ver en reumatología y también en inmunología, a las enfermedades autoinmunitarias. La tolerancia inmunitaria es una falta de respuesta a antígenos inducidos por la exposición de linfocitos a los mismos. Los que producen, por ejemplo, los microbios, producen los inmunógenos y los antígenos propios van a producir los telorógenos. La tolerancia inmunitaria a diferentes antígenos propios puede inducir cuando los linfocitos en desarrollo se encuentran con estos antígenos en los órganos linfáticos generadores centrales, un proceso denominado tolerancia central, o cuando los linfocitos maduros se encuentran con antígenos propios en los órganos linfáticos o secundarios o tejidos periféricos, lo que se conoce como tolerancia periférica. Como al inicio les decía, la tolerancia central se va a ver siempre en la parte central. ¿Cuáles son? Tenemos la médula ósea y el timo. Entonces, ahí van a
Ahí están, por ejemplo, en proceso de maduración, tanto los linfocitos T en el timo y los linfocitos B en la médula ósea. Entonces, a ese nivel, si es que hay los antígenos propios, pueden reconocer o también como lo extraño. Los periféricos ya son maduros, ya salen a la circulación, por eso son linfocitos maduros. Estos linfocitos maduros tienen que saber reconocer a los antígenos propios o extraños y entonces a eso llamamos tolerancia periférica. En este cuadro vamos a ver, por ejemplo, los dos tipos de tolerancia. ¿Ya? Tenemos una tolerancia central y una tolerancia periférica. Hemos dicho la tolerancia central están donde por ejemplo, se forman los linfocitos B y los linfocitos B. Como verán, ¿dónde van a madurar? Por ejemplo, se originan en la médula ósea, pero los linfocitos T van al timo a madurar, ¿ya? Y los linfocitos B maduran en la médula ósea. A ese nivel, a ver qué problemas va a haber. Entonces tenemos un linfocito precursor, tanto para linfocito B, para linfocito T. Entonces, a este nivel, estos linfocitos, puede ser B o T, reconocen, ¿ya? Reconocen antígenos propios, ¿ya? Hay un antígeno propio, pero cuando reconocen un antígeno propio, tiene que haber algunos mecanismos, por ejemplo, como la apoptosis, ¿ya? Hay apoptosis, hay cambio de edición de linfocitos B, ¿ya? Hay cambio de linfocitos B y también, por ejemplo, estos linfocitos T se convierten en linfocitos T reguladores, ¿ya? Pero a este nivel tiene que haber una selección negativa. ¿Qué significa selección negativa? La selección negativa es cuando estos linfocitos inmaduros han reconocido y entonces casi siempre todos estos linfocitos maduros terminan en apoptosis o terminan en linfocitos desreguladores. Si hay un cuerpo extraño o antígeno propio, y entonces casi siempre se eliminan en la tolerancia central. A eso nosotros llamamos como selección negativa. Pero más atrás vamos a ver, siempre hay fallas. Hay algunos, por ejemplo, como los linfocitos CD4 se convierten en linfocitos desreguladores y hay vamos a repetir, el sinapsis inmunológica más atrás, pero esos cambios alteran y también salen a la circulación y esos también van a llevar a problemas de autoinmunidad. ¿Ya? Autoinmunidad, los fallas genéticas o las mutaciones de genes, no los quiero confundir. ¿Y qué es la tolerancia periférica? Hemos dicho como estos linfocitos ya quedan los maduros, ya llegan a estos linfocitos maduros, ya imagínense que está por aquí un ganglio linfático y hay reconocimiento del antígeno propio, igualmente puede llevar a anergia, a una eliminación o a una inhibición, ¿ya? Este es todo este anergia que hemos visto en sinapsis inmunológica, vamos a volver a repetir, chicos. Por el contrario, el fallo de la tolerancia en los linfocitos T cooperadores pueden dar lugar a una autoinmunidad que se manifiesta por un ataque mediado por los linfocitos contra antígenos propios o producción de autoanticuerpos contra proteínas propias. Entonces, como hace rato les decía, cuando falla la tolerancia y entonces va a haber por los genes, que no los quiero confundir, por los genes, mutación de genes, por polimorfismo de los genes, en fin, va a haber el problema de formación de autoanticuerpos y nos va a llevar a una enfermedad de autoinmunidad. Este dibujito o esta lámina está en nuestro texto también. Dice tolerancia central de los linfocitos T. ¿Ya? Los principales mecanismos de la tolerancia central en los linfocitos T son la muerte celular, generación de linfocitos CD4 regulador. Imagínense, aquí está el timo, ¿ya? En el timo ya hemos dicho la selección negativa, ya eso es lo que tiene que provocar la eliminación, pero aquí tenemos un linfocito T inmaduro. Este linfocito T inmaduro reconoce el antígeno, pero está a veces, por ejemplo, como es inmaduro, entonces está a veces contra el antígeno propio. Entonces, automáticamente, más atrás les voy a explicar, automáticamente se produce, por ejemplo, aquí, ¿por qué se produce, por ejemplo, la apoptosis? Hay señales que en el interior de la célula
le van a decir, por ejemplo, como los linfocitos reguladores, que hay apoptosis, ¿ya? Pero así se ve en la selección negativa. Luego tenemos, por ejemplo, aquí están viendo una célula presentadora a nivel del timo. En el interior del timo está presentando a un antígeno, a un linfocito. Y este linfocito, por ejemplo, como es inmaduro, este linfocito inmaduro, ¿ya? Eh, va a reconocer al antígeno y entonces va a ir a la apoptosis, o también este linfocito, ¿ya? Este linfocito, por ejemplo, era virgen, se va a convertir en linfocito CD4, después de CD4 puede ir al linfocito T regulador. Este linfocito T regulador es el que le va a controlar, por ejemplo, en la tolerancia central, ¿ya? Este va a balancear tanto a los antígenos propios y también a los antígenos extraños. Entonces, cuando hablamos de la tolerancia periférica del linfocito T, estamos hablando, por ejemplo, ya de la periférica que ha llegado a los tejidos. Como dice, la tolerancia periférica es inducida cuando los linfocitos T maduros reconocen antígenos propios en los tejidos periféricos, que lo llevan a una inactivación funcional, anergia o muerte, o que los linfocitos autorreactivos sean suprimidos por los linfocitos T reguladores. Aquí les quiero recordar, chicos, nosotros hemos hecho ya en la pizarra la sinapsis inmunológica. Hemos dicho, por ejemplo, imagínense, esta es una célula presentadora de antígeno, ¿ya? La célula dendrítica, cuando presenta, ¿no ve? Está presentando por complejo de mayor histocompatibilidad, ¿ya? A clase, puede ser clase 1, clase 2, a este antígeno. ¿A quién le va a presentar? Le va a presentar a un linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, hemos dicho, por ejemplo, va a dar señales, ¿ya? Va a dar señales para que se convierta en ¿qué? En un linfocito T, CD4 o CD8. O también puede ir a un linfocito, por ejemplo, un linfocito de memoria, ¿ya? Entonces aquí, imagínense, esto es lo correcto. Cuando agarra un antígeno, hemos dicho, por ejemplo, los linfocitos T tienen una coestimulación, diríamos una coestimulación, por ejemplo, el CD28 se tiene que unir, por ejemplo, con una molécula, el B7, ¿ya? O todavía hemos dicho el CD52. Este B7, este B7, entonces, ¿qué van a dar? Si es que va a haber, por ejemplo, deben acordarse, por ejemplo, hemos dicho, va a provocar un FAS ligando, ¿no ve? Este FAS ligando se va a unir con el FAS y entonces va a dar el famoso anergia que hemos hecho en el pizarrón. Pero aquí tenemos lo mismo, ¿no ve? Entonces lo correcto, lo que tiene que pasar cuando reconoce a un antígeno de un microbio, ¿ya? Y tiene que dividirse, en fin, formarse en células de memoria, en fin. Pero cuando hablamos, ¿qué es anergia? Anergia significa, por ejemplo, que este linfocito T reconoce, por ejemplo, a un antígeno, pero no se activa. En otras palabras, no se forman los coestimulación. Lo que hemos dicho, por ejemplo, este CD28 con B7 tenían que unirse, no se forma, ¿ya? No se forma y a eso llamamos anergia. No hay una, una, una activación, por ejemplo, del CD28, C7, en fin, a eso llamamos anergia. No hay, este linfocito T no ha reaccionado frente a ese antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces hay falta de respuesta funcional, ¿ya? Y eso también, eh, eso pasa, por ejemplo, con un antígeno, por ejemplo, con un antígeno que es microbiano. Pero cuando es antígeno propio, y entonces no se forma la coestimulación, de esa manera no ataca al antígeno propio, ¿no ve? Cuando hablamos de inhibición, ya están viendo aquí, los linfocitos reguladores, hemos dicho los linfocitos reguladores a nivel del timo se han originado del CD4 y estos, por ejemplo, le bloquean su activación por ejemplo, hemos dicho que este complejo medio de compatibilidad, por ejemplo, le bloquea al receptor TCR. Este receptor TCR, se acordarán, ¿no ve? Tenía que dar señales, tenía que unirse con un CD4, tenían que dar bloqueo
aquí, por ejemplo, tenían que dar señales al interior de la célula de ese modo para que rápidamente reaccionen los coestímulos como CD28, CD7, fast ligando, en fin. Pero todo eso por linfocito T regulador, si es un antígeno propio, se inhibe. No hay. Pero cuando, por ejemplo, tenemos la, la, la eliminación, y entonces la eliminación igual, aquí no participan los coestimuladores, y entonces automáticamente en el interior de la célula hay señales, por ejemplo, para que vaya a una apoptosis, ¿ya? Entonces, aquí les hablo de la anergia. Les decía, por ejemplo, la anergia en los linfocitos T se refiere a la inactivación funcional prolongada que se produce cuando estas células reconocen antígenos sin la cantidad adecuada de coestimuladores necesarios para su activación completa. Los linfocitos anérgicos sobreviven, pero son incapaces de responder al alto antígeno de los dos mecanismos mejor definidos. La falta de respuesta celular intrínseca son un bloqueo de señales producidos por el complejo del TCR y la producción de señales inhibitorias desde otros receptores diferentes en este complejo. En resumen, anergia significa que este linfocito T no se activa. ¿Por qué no se activa? Porque no hay esas moléculas de coestimulación. ¿Cuáles son? Ya hemos dicho, el CD28 tiene que unirse con B7, o si no, el CCLT4, tantas moléculas, entonces no se activa, ¿ya? Y entonces esto, ¿qué le lleva? Es un linfocito anérgico. Este linfocito ya no reacciona frente a la presentación de un antígeno, a eso llamamos anergia. ¿Y esto qué va a pasar? Hemos dicho todavía en el dibujo, se va a liberar el fast ligando con el fast del célula presentadora de antígeno, y entonces le va a dar una apoptosis celular, una muerte o suicidio celular. Y más atrás vamos a ver, por ejemplo, hay otros señales, hay otras moléculas que producen esa inhibición. Y también el complejo del receptor del linfocito T tiene que unirse, ¿no ve? Con CD3, y el CD3 también con unas inmunoglobulinas para dar señales al interior de la célula. También son inhibidas. A eso llamamos anergia, ¿ya? Aquí estamos viendo, por ejemplo, todo lo que hemos hecho es lo mismo en el pizarrón, ¿ya? Están viendo una respuesta normal. Pero imagínense que este antígeno es, por ejemplo, puede ser un antígeno microbiano. Puede ser un complejo mayor de histocompatible clase 1 o clase 2. Hemos dicho, por ejemplo, esta es la presentadora de antígeno. ¿A quién le va a presentar? Le va a presentar al linfocito T virgen. Este linfocito T virgen, al reconocer, se activa, se va a diferenciar en linfocito CD4, en CD8, en fin. ¿No ve? El CD4 todavía se va a subdividir en TH1, TH2, TH17. Entonces, aquí, este es lo normal. Entonces, le está presentando, ¿ya? Se le está presentando este complejo meiotístico compatible, este antígeno, al receptor del linfocito T. Y el receptor, cuando presenta, tiene que haber el complejo TCR. Este complejo TCR, ya hemos dicho hace un momento, tiene que dar señales activadores al interior de estas células de linfocitos B. Por eso los linfocitos B, ese rato van a empezar a aumentar, por ejemplo, la interleucina 2, en fin, ¿no ve? Y también, como este se ha activado, entonces tiene unas moléculas coestimuladores. Ya, estas moléculas coestimuladores, por ejemplo, el CD28 tiene que unirse con P7. Al unirse estos dos, y entonces van a dar una actividad positiva. Como dan actividad positiva, van a empezar a formar el CD40 ligando, se va a unir con CD40, van a formar por ejemplo, si es que fuera un linfocito B, ¿no ve? Hemos dicho los anticuerpos. Pero en este caso, una célula presentadora de antígeno. Así, eso es lo más correcto, lo normal. Entonces, ¿qué va a pasar? Este linfocito T virgen se va a convertir en linfocito, por ejemplo, cooperador. Este linfocito cooperador se convierte en linfocito CD4, CD8.
Estos linfocitos CD8 como se convierten y ya también hay una expansión clonal, va a haber proliferación, va a haber diferenciación. Se van a diferenciar en linfocitos CD4, CD8, ¿no ve? Y así termina. Esto es lo correcto, lo normal. Pero ya esto pasa con los antígenos extraños. Puede ser este virus, un bacteria, hongos, lo que sea, con extraño, con el enemigo. Pero con el antígeno propio, chicos, esto es un antígeno propio, ¿ya? El antígeno propio, por ejemplo, le está presentando el antígeno propio una célula presentadora de antígeno, el antígeno propio, al linfocito T virgen. Pero el linfocito T virgen, ya hemos dicho hace rato, ya, como es los mismos antígenos propios, ya le van a inducir a este linfocito B que haya bloqueo de señales a nivel del complejo TCR. Ya hay bloqueo. Y también van a bloquear a nivel, ya en nuestros mismos antígenos propios, ya le van a indicar, por ejemplo, que no haya unión entre CD28 con B7. Más bien aquí, por ejemplo, se va a unir, tenemos en nuestro texto, si es que han repasado, dice que se va a unir con quién. Se va a unir con el linfocito citotóxico antígeno 4. Y eso ya le inhibe todo el proceso, toda la sinapsis inmunológica. Y entonces, también, por ejemplo, hay aquí, por ejemplo, en los linfocitos también hay inhibición del receptor. ¿Ya? ¿Y qué va a llevar? Le va a llevar, ¿ya? Le va a llevar, eh, por ejemplo, sus ligandos del receptor, hay inhibición. Hemos dicho, por ejemplo, el FAS ligando se va a unir con el FAS para que se produzca la energía, ¿no ve? Y entonces aquí esas funciones cumple y también va a haber un linfocito T autoreactivo anérgico. Entonces, de ese modo los reconoce, no le elimina, como aquí arriba, a nuestros antígenos propios. Cuando hablamos de inmunodepresión por los linfocitos T reguladores, ¿qué significa? Hemos dicho los linfocitos T reguladores, ¿de dónde nacen o de dónde se convierten? De los linfocitos CD4. Los linfocitos T reguladores se desarrollan en el timo y los tejidos periféricos, tras el reconocimiento del antígeno propio, bloquean la activación de linfocitos específicos contra estos antígenos propios potencialmente lesivos. ¿Qué significa? Entonces, estos linfocitos T reguladores son los que van a controlar también a los linfocitos T, los reguladores, ¿no ven? Como estamos viendo aquí, este es muy importante, ¿ya? Estamos hablando, por ejemplo, de linfocitos T reguladores. Entonces, a nivel del timo, hemos dicho que están los linfocitos T inmaduros, ¿ya? Los linfocitos T inmaduros. Y estos linfocitos T inmaduros van a reconocer también a los antígenos propios. También aquí están, por ejemplo, el conocimiento de antígeno propio, las células dendríticas. En la célula dendrítica, por ejemplo, está entregando al linfocito T, pero en el linfocito T tenemos varias proteínas. Tenemos, por ejemplo, esta proteína, el FOX P3, ¿ya? Estas proteínas son moléculas o genes. Cuando se mutan estas moléculas, vamos a ver, por ejemplo, que hay aumento de los problemas de autoinmunidad, por las enfermedades de autoinmunidad. Por eso, hasta el momento, cuando van a ver algún libro, alguna patología, por ejemplo, en inmunología, a veces dice etiología desconocida. Estos, como se mutan, por ejemplo, varias mutaciones, y también tenemos, van a ver eso en endocrinología, tenemos el aire, ¿qué quiere decir? Regulador autoinmunitario. Entonces tenemos una proteína que regula, pero cuando esta proteína baja y entonces aumentan los, los, los genes, por ejemplo, que salen del timo, y por eso vamos a tener problemas en endocrinología, en la enfermedad de Crohn, en enfermedades endocrinológicas, en diabetes mellitus, en fin, todos tipos, porque son genes que van mutando por los genes que tienen polimorfismo. Por ejemplo, un gen, ¿no ve? Hemos dicho que está en una cromosoma y un brazo, por ejemplo, generalmente está más atrás, vamos a ver, en antígeno leucocitario humano, las posiciones. A veces tenemos cuando entran dentro de una célula,
Y estos genes, por ejemplo, no hay una secuencia. Por decir, el ADN, ¿ya? El ADN, por ejemplo, tiene varios aminoácidos. Esos aminoácidos, por ejemplo, pueden cambiarse de número, ¿no ve? Primero puede estar adenina, tiaminas, esos pueden estar más antes, esa es la mutación. De ese modo, hasta ahorita no se sabe, por ejemplo, las etiologías exactas, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes. Entre ellos está este FOX3, ¿ya? Que FOX3, más atrás tenemos, por ejemplo, en qué enfermedad se ve. Entonces, como hemos dicho, son reconocidos y aquí están los linfocitos T reguladores. Estos linfocitos T reguladores también tienen sus genes del FOX3 y van a llevar a inhibición de funciones efectoras de linfocitos T o también inhibición, activación de linfocitos. Hay inhibición y activación, ¿ya? Y esto cuando falla estos y también falla mutación de los dos moléculas FOXP3, vamos a tener las enfermedades autoinmunes. En el ganglio linfático, igual hay reconocimiento de los antígenos propios, ¿no? Que hace rato ya hemos pasado. Eliminación y apoptosis de los linfocitos maduros. Dice, el reconocimiento de antígeno propio puede desencadenar vías de apoptosis que den lugar a la eliminación de los linfocitos autorreactivos. Esto es lo normal. Dice, por ejemplo, reconocimiento del antígeno. Todo esto ya hemos hecho, chicos, no vamos a tardar. Todavía está en pizarra, respuesta normal. Aquí están viendo todo lo que hemos hablado. Estamos viendo aquí una célula presentadora de antígeno. Está presentando un antígeno, ya puede ser intracelular o extracelular. Cuando es extracelular, hemos dicho clase 2. Intracelular, hemos dicho cuando es el clase 1, ¿ya? Entonces, este antígeno lo está presentando a un linfocito virgen. Este linfocito de virgen, ¿qué hace? Ni bien reconoce, ese ratito va a liberar mayor cantidad de interleucina 2. Esta interleucina 2 es la que le da la supervivencia, por ejemplo, de los linfocitos, ¿ya? Van a aumentar, van a multiplicarse. ¿Qué pasa? También en el interior de la célula, ¿qué pasa? Las proteínas antiapoptóticas se van a liberar, ¿ya? Antiapoptóticas. Y entonces hay inductores, por ejemplo, a nivel de los mitocondrias, ¿ya? Inductores de apoptosis secuestrados en mitocondrias. A veces liberan de los mitocondrias esas proteínas, ¿ya? ¿Para qué? Para que los linfocitos activados, ya hemos dicho, se va a terminar en CD4, CD8, TH, lo que sea. Pero ha habido proliferación, diferenciación, eso ya hemos avanzado. Pero ese es lo normal, chicos, ¿ya? Lo normal. Pero en la eliminación de apoptosis, ¿qué es lo que pasa? Estamos viendo aquí, dice, muerte celular causada por deficiencia de señales de supervivencia. Entonces hemos dicho, no hay señal, no hay supervivencia. Entonces, por ejemplo, cuando hay, por ejemplo, con los linfocitos maduros ya en la apoptosis, entonces este linfocito T virgen reconoce nuestros antígenos propios, ¿ya? Pero no hay, por ejemplo, hay menor, no libera mucha cantidad de interleucina 2, los señales que tenía que dar este complejo receptor no hay, entonces automáticamente estos péptidos propios ya liberan a nivel de la mitocondria los apoptosis. Entonces, ¿para qué? Para esa célula que vaya a una apoptosis o muerte programada, ¿no ve? La otra vía tenemos muerte celular causada por unión de los ligandos. Recordarán, hemos dicho, por ejemplo, donde va a haber anergia, hemos dicho, el Fas ligando tiene que unirse, por ejemplo, con el Fas de la célula presentadora de antígeno. Y entonces hay una expresión, ¿ya? Hay una expresión de los ligandos y también expresión del receptor mortal. Y también lleva a la apoptosis celular. Ese es todo lo que hemos visto en linfocitos T. Ahora vamos a ver de linfocitos B, ¿ya? Deben recordar, hemos dicho tolerancia central, ¿ya? De los linfocitos B. Para que no se olviden, chicos, los linfocitos B casi siempre se ocupan de los microorganismos extracelulares, ¿ya? Extracelulares. Y también estos linfocitos B se van a convertir en plasmocitos y también van a formar los famosos anticuerpos, el famoso Gandhi que hemos hablado, chicos. Pero los linfocitos B, ¿ya? También tenemos nosotros
hay proteínas, polisacáridos, lípidos, todo eso son, por ejemplo, antígenos propios. Y entonces estos linfocitos B también tienen que saber reconocer, no atacar, ¿no ve? Generalmente los linfocitos B, ¿cómo atacan? ¿No ve? Bloquean, opsonizan, todo. No vamos a repetir. Pero entonces tienen que saber reconocer. Tolerancia significa que el sistema inmunitario reconoce lo propio. Lo extraño ya hemos hablado. Ahora estamos hablando de lo propio nomás, chicos, ¿ya? Cuando los linfocitos, por ejemplo, estamos hablando de tolerancia central a nivel de la médula ósea. Entonces, cuando los linfocitos B inmaduros interaccionan fuertemente con antígenos propios en la médula ósea, cambian la especificidad de su receptor. A eso llamamos edición del receptor. Son eliminados por selección negativa. Aquí tenemos, ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, están viendo aquí un linfocito B, ¿ya? Y aquí están reconociendo un antígeno propio, está presentando una célula, puede ser, está reconociendo, pero de alta afinidad o avidez alta. En este otro lado está reconociendo, ¿ya? Pero de baja afinidad. Cuando hay alta afinidad y participan los linfocitos B autorreactivos. Estos linfocitos B autorreactivos que hacen, eliminan mayor o forman mayor cantidad de anticuerpos y entonces también hay cambio de receptores. A eso llamamos una expresión edición del receptor, ya expresión de nueva región variable de inmunoglobulinas. Y estos llevan, por ejemplo, a una apoptosis celular y también llevan a los linfocitos B no reactivos contra lo propio, ¿ya? Y también en linfocitos T tenemos linfocitos T ya autorreactivos. Ya esos linfocitos T autorreactivos son los que nos van a provocar los problemas a nivel de autoinmunidad. Igual aquí los linfocitos B que no reaccionan contra lo propio. ¿Ya? Pero cuando se alteran, entonces vamos a ver también en problemas de autoinmunidad. Tolerancia periférica del linfocito B. Ya hemos dicho, cuando ya llega afuera, ya en maduros son a nivel central, pero a nivel periférica ya son linfocitos maduros. Estos linfocitos maduros que se encuentran con antígenos propios en los tejidos linfáticos periféricos se hacen incapaces de responder a ese antígeno. ¿Qué significa? Cuando reconocen a un antígeno propio, son incapaces. ¿Qué es lo que pasa? Están viendo aquí un antígeno propio, ya está reconociendo un anticuerpo, una inmunoglobulina, ¿ya? Y entonces hay inactivación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya hemos dicho, los mismos antígenos propios ya inducen para que se produzca, ya, para que se produzca la anergia. Estoy en clase, vuelven a llamar a las 8. Los linfocitos maduros ya también se conocen a nivel de los ganglios o en la periferia, en los tejidos, y entonces estos no van a, no van a producir una activación, más bien van a inactivar la función. Esa función de inactivación, ya hemos dicho, se llama anergia, ¿no ve? Si esa anergia, ustedes, chicos, acuérdense siempre que, por ejemplo, no hay unión entre linfocito B y linfocito T. La molécula CD28 no se va a unir con B7, en fin, anergia. Pero también directamente hay apoptosis y eliminación. ¿Qué significa, chicos? Por ejemplo, cuando por ejemplo, los mismos linfocitos B en su interior ya tienen, por ejemplo, los mitocondrias, en fin, esos, por ejemplo, empiezan a, a alterarse y nos lleva a una apoptosis. Y también hay receptores inhibitorios. Cuando hay receptores inhibitorios, ya hay, por ejemplo, regulación de receptores de inhibición o inhibidores. Vamos a ver más atrás, tenemos los linfocitos reguladores, ya ellos también participan para que no afecten. Ya ya hemos visto que es tolerancia central y la tolerancia periférica. Lo único para recordarles, chicos, en la tolerancia periférica ya están los linfocitos maduros
En cambio, a nivel del timo de la médula ósea están los linfocitos inmaduros todavía. ¿Ya? Es otro, por ejemplo, este es del timo, ¿ya? De linfocitos T. No vamos ya a lo mismo, son en otros diapositivas. Como repaso, chicos, ya hemos dicho, tenemos tolerancias inmunológicas, dos tipos, ¿no ve? Hemos dicho de los linfocitos T y los linfocitos B. El T también tiene su tolerancia central y también periférica. El B igual, ¿ya? El B también tiene tolerancia central y tolerancia periférica. Pero en la periférica, ya hemos dicho, hay a nivel de elección clonal, anergia clonal, ignorancia inmunológica y los linfocitos T reguladores control. Y igual en el B de elección clonal y anergia clonal, ¿ya? No vamos a tardar, chicos, poco tiempo nos falta. Es todo lo que hemos hecho en la pizarra como sinapsis, pero si quieren pueden repasar, chicos. Por ejemplo, aquí dice, por ejemplo, mecanismo de inducción de linfocitos T. Todo lo que hemos hablado en la sinapsis inmunológica, hemos dicho, ¿no ve? El CD28 tiene que unirse con B7, después tiene que formarse la coestimulación, todo eso, ¿ya? Es una célula activada, este es lo normal, lo que hemos hecho. Pero cuando hay dirección clonal, ya hemos dicho, por ejemplo, el Fas ligando se une con el Fas y entonces va a provocar una apoptosis celular. En la pizarra también hemos hecho, chicos, esto, ¿ya? Y también aquí, por ejemplo, cuando una apoptosis, ¿ya? Es por ejemplo, en el interior de la célula, ya cuando el Fas ligando, cuando se unen, y entonces el caspasa, por ejemplo, aumenta, y esto, por ejemplo, a nivel central, se produce, estimula la apoptosis. Igual de la energía, chicos, ya hemos hablado todo eso. Igual esto en nuestro textito está. Ignorancia inmunológica. Cuando hablamos de la ignorancia inmunológica, por ejemplo, a nivel periférica, entonces, ¿qué es lo que pasa? Una célula presentadora está agarrando este antígeno, pero esta célula, linfocito T, no reacciona, ya no reacciona, no hay, por ejemplo, no hay reacción del CD28, no reacciona el CD4, y entonces a eso llamamos ignorancia inmunológica. Igual todo lo que hemos hablado, chicos, aquí está la periferia, en el timo, todo eso. También esto ya hemos hablado de la supresión. Igual del B, chicos, repasando en el B, ya hemos dicho, hay selección negativa, edición y por ejemplo, cuando la tolerancia central es a nivel de la médula ósea, pero con linfocitos inmaduros, ¿ya? Y edición del receptor es de ordenamiento secundario, por ejemplo, también a nivel central. Por ejemplo, estamos viendo tolerancia central de linfocitos B inmaduros. Por ejemplo, en nuestro texto está esto. Están viendo, por ejemplo, de alta afinidad, poca afinidad. Igualito con el B, ¿no ve? También van a ir a linfocito B no reactivos, no reaccionan contra lo propio y eliminación como apoptosis. Pero cuando hay de baja afinidad, por ejemplo, este es el antígeno propio, hay expresión de señales de los linfocitos B anérgicos, ¿ya? Por eso no atacan a lo propio. Es selección central, todo. Esto es lo mismo también, chicos. Ahora, autoinmunidad. Nos falta poco tiempito. Cuando hablamos, chicos, de autoinmunidad, chicos, esto siempre es una especialidad en inmunología. Por eso están todos los sinapsis, por ejemplo, lo que está fallando, por ejemplo, ¿por qué no se ha unido el CD28 con B7? O si no, hace rato hemos dicho el FOXP3 produce unas mutaciones o polimorfismos. Entonces, todo eso influye. Entonces, la autoinmunidad se define como una respuesta inmunitaria contra antígenos propios. ¿Qué es lo que pasa, chicos? Por ejemplo, en la selección negativa, hemos dicho, por ejemplo, todo lo propio tiene que reconocer. Y a veces, pero las moléculas, por ejemplo, como este proteína, el aire, quiere decir regulador autoinmunitario, a nivel del timo, muy importante. Por eso tenemos enfermedades endocrinológicas, por ejemplo, a nivel del tiroides, tenemos enfermedades a nivel de diabetes mellitus tipo 1, todas esas enfermedades a nivel
intestinal, la enfermedad de Crohn. Entonces, todas estas moléculas, por problemas de mutación genética, por polimorfismo y todo, entonces lleva a la autoinmunidad. ¿Qué significa? Nuestras respuestas inmunitarias, nuestro, nuestras defensas, entonces a veces empiezan a atacar contra nuestros antígenos propios, ¿ya? Por eso, a nivel mundial, por ejemplo, ya hay estudios, dice que es normal en países desarrollados de 2 a 5% de la población ya tienen casi esta autoinmunidad. Seguramente en nuestro país igual está aumentando estos problemas inmunitarios que no se pueden controlar. Por eso hasta ahora siguen los estudios, chicos, porque como les dije hace rato, por ejemplo, es difícil de encontrar su etiología, por eso van a ver etiología desconocida, porque siguen estudios porque estos genes o estas moléculas van cambiando sus mutaciones, van polimorfismos, cambios secuenciales, en fin, por eso no tienen exactamente la etiología de alguna enfermedad. Entonces, autoinmunidad, como dice, resultado de la ruptura de los mecanismos de autotolerancia. Entonces, aquí, cuando hemos dicho hace rato la tolerancia era, por ejemplo, que tiene que saber reconocer lo propio. En este caso, ya hay fallas en el reconocimiento, puede ser problemas, por ejemplo, ya genético, ya problemas de linfocitos T o B, puede ser problemas de linfocitos T autoreactivos o linfocitos reguladores. Por eso, aquí hay alteración en la activación, ¿ya? Por eso te hemos dicho, por ejemplo, hay algunos antígenos, pueden haber, ahora hasta las bacterias se están preparando, hay factores ambientales y también las infecciones, predisposición genética. Y tal vez aquí faltaría todavía, chicos, por ejemplo, a veces nosotros estamos manejando tantos medicamentos de la última generación y te producen estos cambios moleculares, ¿no ve? Estas alteraciones moleculares. Entonces, la teoría de la autoinmunidad, por ejemplo, teoría, por ejemplo, cruzada, también algo vamos a ver en artritis reumatoidea y también en fiebre reumática. Verán, por ejemplo, tenemos problemas de miocardiopatía autoinmune. ¿Esto qué significa, chicos? Por ejemplo, cuando una persona enferma con problemas de garganta, ¿no ve? Hay una amigdalitis pultácea. Y esa amigdalitis pultácea tiene por estreptococo beta hemolítico tipo A, ¿no ve? Y estos tienen una proteína M. Esta proteína M, puede ir a nivel del corazón, a nivel de las válvulas cardíacas, y entonces se produce un mimetismo. ¿Qué quiere decir? Que esta proteína no le reconoce esta proteína nuestra inmunidad, nuestras defensas. Y entonces, como no reconoce, y se va a provocar, diremos, una reacción y llegamos a una fiebre reumática estreptóxica, un mimetismo molecular. Vamos a ver más atrás. Entonces, la teoría de coestimulación. Hemos dicho, chicos, por ejemplo, la coestimulación tiene que, si es que hay un microbio, un antígeno microbiano, entonces si hay una respuesta, por ejemplo, del linfocito B, ¿ya? Eso tiene que reaccionar, ¿ya? Tiene que activarse y entonces tiene que formar los coestimuladores. Estos coestimuladores, chicos, por ejemplo, ¿ya? Tiene que reconocer el CD28 a B7 y este B7 tiene que indicar, por ejemplo, si es una expresión positiva o negativa, o en fin, todos estos coestimuladores tienen que participar. ¿Ya? Las células gliales del paciente, ya, a veces hay fallas de este B7, de esta molécula, y entonces hasta podemos ver en la esclerosis múltiple. Eso es por falta de coestimulación. Seguramente en neurología van a ver. Y también tenemos liberación autoantígenos ocultos. Esta liberación, por ejemplo, cuando hay una infección, por decir, en el ojo, o cuando hay una infección en el testículo, entonces como a nivel del testículo, a nivel del ojo, tenemos unos antígenos que nuestro sistema inmunitario no ha reconocido. Pero cuando hay fracturas, cuando hay infecciones, y entonces empiezan a
a hacer, por ejemplo, empiezan a reaccionar a estos autoantígenos y entonces empiezan a atacarnos. Por eso todavía hasta ahorita, por ejemplo, seguramente en urología van a ver, cuando no está recomendado la vasectomía, ¿no ve? Pero hay algunos en ginecología, algunos libros, está, por ejemplo, en salud reproductiva la vasectomía. Pero si estamos haciendo vasectomía, ya, eh, si es que nosotros, por ejemplo, como en animales, ¿no ves? Sacamos los testículos o castramos y eso, por ejemplo, ya afecta en problemas de antígenos ocultos. Por eso van a ver en oftalmología, chicos, por ejemplo, cuando un ojo afectado, a veces los cirujanos, por ejemplo, oculistas, los cirujanos oculistas, en vez de operar al sano, al enfermo, por ejemplo, el ojo enfermo, en vez de mejorar, y a veces están más preocupados por el ojo sano, porque estos antígenos ocultos se han liberado y entonces puede atacar al tejido, por ejemplo, al ojo, a los testículos. Por eso es importante porque no está reconocido. Y eso todavía sigue en estudio, a eso llamamos los antígenos ocultos. Y también, hace rato, como hemos dicho, por ejemplo, tenemos los autoantígenos modificados, ya en anemes y todo. Entonces, en la autoinmunidad, estos chicos vamos a llevar en reumatología, tenemos factores genéticos. Es importante, por ejemplo, el antígeno leucocitario humano, el complejo de histocompatibilidad, clase 1, clase 2, clase 3, hemos dicho, ¿no ve? Y también hay problemas, por ejemplo, en el complemento. Cuando hay problemas, por ejemplo, entre antígeno y anticuerpo, se forman inmunocomplejos por CD2, CD4 en lupus eritematoso, vamos a ver. Igual en psoriasis. En la enfermedad de Crohn, igual, chicos. Por ejemplo, este receptor tipo ¿no ve? Tipo 1, tipo 2, tipo 3, hemos dicho. Por ejemplo, disminuye, son bloqueados por algunos genes y eso van a ver en enfermedad de Crohn. Y también, por ejemplo, el linfocito T citotóxico de antígeno 4 también activa, por ejemplo, en vez de unirse con CD28, tenía que unirse con C7, se une con linfocito T citotóxico antígeno 4. Y entonces esos pacientes son candidatos a tener diabetes mellitus tipo 1, ¿ya? Y problemas de interleucina, el Fas ligando, en fin, ¿ya? Estas son las enfermedades que también está en nuestro texto, por ejemplo, el B27, así todos los que están a nivel del antígeno leucocitario van a tener un riesgo hasta 90-100%, ¿ya? Todos estos chicos, ¿ya? Tenemos poco tiempito, chicos, pero repasen nuestro texto. Por ejemplo, este está en nuestro texto, ¿no ve? Lo que hemos dicho, por ejemplo, la predisposición genética, ¿no ve? Falla en la tolerancia, los linfocitos autorreactivos, ¿ya? Y que han sido, por ejemplo, no han sido atacados por selección negativa y entonces van a, estos linfocitos autorreactivos, va a haber a nivel, una inflamación tisular, en fin, van a llevar a una enfermedad autoinmunitaria, ¿ya? Estos los genes, está de nuestro texto también, chicos. Eh, Hace rato les decía, por ejemplo, el polimorfismo, es importante, ¿ya? Este polimorfismo, ¿qué quiere decir? Los genes a nivel del antígeno leucocitario humano también cambian, ¿ya? Y cambian, no hay falla de la tolerancia y entonces, y también los polimorfismos que hemos hablado, este gen, por ejemplo, de tirosina fosfatasa, de la proteína número 22, ya pueden regular la activación depende de esto. Por ejemplo, eh, fosfatasa tiroxina número 22 son los que regulan la activación de linfocitos T, linfocitos B. Cuando falla esto, ya tenemos toda clase de enfermedades. ¿Ve? También en la artritis reumatoidea, en lupus eritematoso, diabetes mellitus, es problema genético. ¿No ve? Hemos dicho, por ejemplo, la enfermedad de Crohn. Aquí están todas las proteínas, cómo afectan. ¿No ve? Por ejemplo, en artritis reumatoidea, en enfermedad de Crohn, todos los resumen que hemos hablado, chicos. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, hace rato les mencionaba, ¿no ve? El AINE, que es regulador autoinmunitario. Ese, por ejemplo, está proteína está en el timo, pero a nivel del timo, por ejemplo, cuando disminuye, y entonces provoca problemas poliendocrinológicas, autoinmunitarias. Esto van a ver, por ejemplo, en endocrinología, la proteína regulador autoinmunitario, que provoca varias enfermedades.
Hemos dicho también hace rato el FOSP3 igual, cuando, por ejemplo, cuando se activa, también provoca una disminución de linfocitos regulares. El FAS igual, no ven, no hay mucho apoptosis, el FAS ligando, el FAS. Para terminar, chicos, el papel de infección y otras influencias ambientales. Entonces, en la inmunidad hasta influye mucho las infecciones y también el tratamiento que hacemos y también infecciones ambientales. ¿Ya? El mimetismo molecular, hace rato les decía, por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, de la proteína M, que se parece a las proteínas que están en el corazón, ¿no ve? Ese es el mimetismo molecular. Y también influye mucho los antígenos secuestrados. Cuando hay traumatismo, algo, cuando se liberan y producen problemas autoinmunitarios, ¿ya? Por eso está importante, ahora tanto, por ejemplo, en fútbol, en karate, siempre debe haber una protección a nivel de estilo. Una patada podemos dar, entonces nosotros podemos provocar una liberación de esos antígenos ocultos, hasta podemos llevar por esos traumas a cáncer, a problemas autoinmunitarios. Igual en el ojo. Por eso hay miedo, por ejemplo, de un blancazo, de una pelota de frontón, y entonces puede haber algunos antígenos ocultos, podemos liberar y provocar y tener una reacción autoinmunitaria. Y también hemos dicho ambientales. Por ejemplo, una persona que tiene problemas de lupus eritematoso sistémico, entonces el sol le va a estimular y entonces le va a empezar, por ejemplo, va a empezar a formar unos autoanticuerpos, estos autoanticuerpos va a empezar a, como antígeno, con el antígeno nuclear, van a empezar provocación por la luz. Todos chicos vamos a ver en reumatología, pero así se empieza la inmunidad inmunitaria. Ya, esto también no vamos a tardar, ya es las 7, ya hemos dicho, ya hemos visto chicos, mecanismos, ya las infecciones, los coestimuladores, ya. Entonces las infecciones predisponen a la autoinmunidad, al causar inflamación y estimular expresión de coestimuladores debido a acciones cruzadas, ¿no ven? Bueno chicos, entonces estas son todas las enfermedades que se ven, problemas. Esto vamos a repetir chicos en reumatología, algunas, pero para que tengan todo el sinapsis inmunológica, todas las fallas que hay por ejemplo, en enfermedades de Graves van a ver, ya hemos dicho, importante chicos, el regulador autoinmunitario, ¿ya? El diabetes mellitus, anemia perniciosa, también van a ver todo este problema, anemia hemolítica en hematología, conmigo vamos a ver la artritis reumatoidea y también lupus eritematoso sistémico, son problemas inmunológicos. Bueno chicos, si hay alguna pregunta, y la próxima clase vamos a ver la hipersensibilidad, los tipo 4, tipo 1, tipo 2, clase 1, clase 2, clase 4. No sé si hay alguna pregunta chicos. Hola chicos. Listo, jóvenes, repasen nuestro textito, ahí está mejor explicado. Entonces, la próxima clase vamos a ver la hipersensibilidad, ¿ya? De tipo de alergias, clase de 2, 3, 4. Bueno, saludos chicos, ya había sido hora, deben estar esperándome los del grupo B. Hasta luego, Buenas, doctor. Se cuida. buenas noches, saludos.